Gloria a Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a hablar un poco acerca de la oración en esta reflexión. Todo cristiano, toda persona que ha recibido a Cristo, toda persona que ha nacido de nuevo, debe tener comunión con nuestro Dios. Y esto va en la oración, hablar con Dios. Se ha enseñado que orar es hablar con Dios correctamente, hablar con Dios. Cuando una persona está orando, aquel que lo oye sabe que está hablando con Dios. Pero a veces, aunque estemos orando, no estamos hablando con Dios. Le explico. Nuestra comunión con Dios tiene que ver con nuestro espíritu. Es en nuestro espíritu donde mora el Espíritu Santo. Y es allí donde nuestro espíritu y el Espíritu Santo llegan a ser uno en propósito, en la oración. Y allí debemos llegar en la oración. No solo hablar, porque a veces estamos hablando, orando, y nuestra mente está en otras cosas. Por eso se hace tan difícil la oración, porque a la carne no le gusta orar. Es más fácil pasar 1 o 2 horas trabajando, haciendo trabajos forzosos, haciendo trabajos que se necesita tener voluntad para hacerlo porque son muy fuertes. A veces es más fácil pasar 2 horas con este tipo de trabajo que pasar 2 horas orando. Cualquiera podría pensar que no es así, pero es así. Es más fácil una persona pasar un día trabajando que un día orando. ¿Por qué la oración se hace tan difícil? Porque es una batalla. Porque cuando nosotros oramos, estamos luchando contra nosotros mismos, con nuestra carne, que nunca desea orar y jamás lo hará. Nuestra carne debe ser sometida al Espíritu. Nuestra carne debe ser sometida y debemos entenderlo, como decía el apóstol Pablo, de esta manera: corro no como quien corre hacia la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. La palabra servidumbre viene de servir. Entonces el apóstol decía que él ponía a la carne a servirle al espíritu. Y tiene que ser así. Entonces en la oración es lo que buscamos. Orar entonces, hablar con Dios. Pero tenemos que tener plena comunión con Dios cuando estemos orando, porque a veces oramos y nuestra mente está en otra parte. Es muy fácil hacer una oración colectiva, varios hermanos orando por las almas, orando por las necesidades del pueblo, en fin, orando por muchas cosas. Es muy fácil. Pero cuando estamos solos, se torna un poco difícil. Cuando estamos allá en el rincón de la casa, en la esquina, cuando estoy solo delante de Dios, que ahora Dios sabe realmente quién soy. Cuando estoy orando con un grupo de hermanos, el asunto se hace más fácil. Porque sé que me están oyendo y hay hermanos que están allí que tengo que orar para que ellos vean que yo estoy orando. Pero cuando estoy solo en la casa, de rodillas, allí se torna un poco difícil. Pero es allí donde Dios nos quiere. En un momento cuando no solo nosotros hablamos con Dios, sino que también Dios habla con nosotros. Cuando estamos faltos de oración, se nos hace muy difícil orar 2 minutos, 3 minutos, oramos 5 minutos y pensamos que hemos orado ya 1 hora, pero no es así, porque la carne está inquieta, quiere pararse. Cuando vamos a dormir,
nos ponemos a orar y enseguida queremos levantarnos de la oración para acostarnos porque pensamos que hemos orado mucho y cuando realmente hemos orado 2, 3, 4 o 5 minutos. Pero nuestra vida debe crecer, nuestra vida espiritual debe crecer en la comunión con Dios. Debemos sacar tiempo para la oración, dedicarnos a ello. Y llega el momento cuando estamos fríos que no encontramos por qué o por quién orar, sino que la oración se torna egocéntrica. Siempre comenzamos, Señor, ayúdame, ayúdame. Siempre la oración tiene que ver con nosotros, porque estamos luchando. Pero una vez que vamos venciendo, que ya tenemos media hora de rodillas y ya diariamente oramos media hora o una hora, la oración cambia. Entonces se torna no hacia mí, sino hacia los demás. Comenzamos a orar entonces por las demás personas, por las necesidades, por las campañas para que la gente se entreguen. Seguimos orando. Llega un momento cuando ya tenemos 2, 3 horas de rodillas. Ya estamos acostumbrados. Entonces comienzan a salir alabanzas hacia Dios. Comenzamos a alabar a Dios. No estamos perdiendo el tiempo, como pueden pensar algunos. No estamos perdiendo el tiempo. Son alabanzas a Dios, pero eso lo hace nuestro mismo espíritu. Alabar a Cristo, alabar a Dios, darle gracias a Dios. Llega el momento cuando entonces meditamos en la oración. Nuestra mente se pierde en el vasto universo de nuestro Dios. Y allí entonces llega el momento cuando estar en su presencia es una delicia. Como dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando estamos en ese punto, que la oración se torna un deleite, entonces queremos estar de rodillas delante de Dios y sentimos esa alegría interna, sentimos que nos estamos gozando en el Señor. Allí de rodillas pasamos 3, 4, 5, 6 horas deleitándonos en su presencia. Es allí cuando la Biblia entonces dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es muy bueno llegar a ese nivel. Porque ¿qué es la oración? La oración es una de las maneras de nosotros acercarnos a Dios. ¿Sabe usted que hay mucha gente en las iglesias que están lejos de Dios? Y pueden ser predicadores, pueden ser hermanos que alaban a Dios, pero están lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no oran. No tienen una vida de oración. Orar para ellos es un martirio. Nuestra vida en el Evangelio debe ser una comunión íntima con Dios. A Dios le gusta la intimidad con su pueblo. Que usted constantemente esté meditando en Dios y su deseo sea Dios, su pensamiento sea Dios. Es allí donde está nuestra comunión con Dios. Es maravilloso. Vamos a buscar a Dios de tal manera que lleguemos a ese punto, a ese nivel, que ya estando en su presencia nos deleitemos. No importa que ya de momento no oremos por nada, sino que nos deleitemos en su presencia. Eso es lo que dice Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Como dice la Biblia, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. Entonces la oración es una manera de acercarnos a Dios. Y allí cuando pasamos, como dije, 2 horas, 3 horas, 5 horas de rodillas deleitándonos en Dios, esa es nuestra comunión íntima con Dios. Que constantemente su mente permanezca en Dios. Vamos a buscar ese nivel.